Hola, buenas, me llamo Iván para todo aquel que no me conozca y en esta ocasión vamos a tener presente a Juanca Martínez, el cual es un economista y bueno, voy a permitir que él se exprese él quién es. Cuéntanos un poquito de usted, Juanca. Pues sí, soy economista. eh, He sido profesor de Economía y Finanzas de la Asia Oriental, y por tanto sé de lo que vamos a hablar de la economía de China, y por tanto esa me la tengo bien estudiada. Pero quizá convenga también, quizá tienen curiosidad los espectadores de este canal por saber algo de mi vida política. Entonces, bueno, pues decir que, vamos a ver, que yo conocí en las cárceles franquistas, estuve un par de veces en la cárcel. Desde la primera vez fue en mayo del 68, eso suena muy bien. Por rojo, ¿no? Y, Supongo. hombre, no era, no era por chorizo, ¿no? Eh, y desde entonces, pues he sido muy activo políticamente, eh, y, y, bueno, y toda mi vida he sido militante en diversos partidos políticos. Vamos a dejarlo ahí. Vale, perfecto. Pues bueno, me gustaría comentar también a los seguidores que nos estén viendo en estos momentos, es que yo he conocido a Juanca gracias a que me he encontrado con su blog. Y bueno, tenía aquí un análisis muy bueno respecto a China es comunista, ¿no? Y daba aquí pues bastantes objeciones al respecto y me pareció muy interesante y eso fue lo que me ha hecho contactar con él y traerlo a este canal para que nos cuente un poquito cuáles son sus puntos para afirmar que China es comunista y no es liberal. Pues, ¿qué tenía usted que comentar al respecto de, por ejemplo, de Deng Xiaoping? ¿Qué hizo principalmente para esa apertura económica que siempre se galardona a través de los diferentes mecanismos chinos, ¿no? De que siempre están hablando de la reforma y apertura, pues ¿en qué consistió y qué tipo de medidas tomó Deng Xiaoping? Vamos a ver, yo creo que primero, si la cuestión es si Chile es comunista o no es comunista, lo primero es tratar de ver un poco qué significa esa palabra comunismo. ¿Eso qué? ¿Qué es el comunismo? ¿Qué significa ser comunista? Para poder ver si Deng Xiaoping es comunista o no, ¿no? Entonces, claro, cada persona entiende una cosa distinta sobre el significado de la palabra comunismo. Entonces, hay unas personas que a la vista de lo que hizo Deng Xiaoping o de la situación actual de China, hay gente que puede decir, bueno, Deng Xiaoping no era comunista, o era un revisionista, o era un reformista, o lo que quieras decirle, o era un infiltrado del imperialismo. Eh, Ante los mismos hechos, eh, se puede decir una cosa u otra. Ante la situación actual de China o el sistema económico y social y político que hay ahora en China, pues unos pueden decir, bueno, eso es capitalismo, eso es un imperialismo, o es socialismo, o es comunismo, o es lo que ellos dicen, la expresión que ellos utilizan, que están construyendo, que es un país gobernado por el Partido Comunista, que está construyendo el socialismo con características chinas. Vamos a ver, ¿qué es lo que hizo? Vamos a empezar por Mao. Si quiere, empezamos por Mao un poquito. Eh, eh, Mao eh, lo, sigue el esquema soviético. Es decir, en el momento, en el 49, cuando Mao, cuando ya se acaba la guerra y se constituye la República China, la República Popular de China, el modelo que hay es el modelo estalinista. Y entonces Mao Zedong aplica en China el modelo estalinista que lleva funcionando en la Unión Soviética
desde comienzo de los años 30, suponiendo que en los años 20 pues ha sido la nueva política económica, etcétera, y entonces aplica el sistema estalinista. Y los esquemas mentales, que esa es otra. El sistema estalinista era comunismo. Era, desde luego, lo que Carlos Marx es muy dudoso que el sistema estalinista y el sistema de Mao Zedong fuera lo que Carlos Marx había imaginado que sería. Es muy aventurado afirmar que estaban haciendo lo que Marx había pensado, había imaginado. Pero bueno, en cualquier caso, Mao hace un montón de cosas. Lo primero es la reforma agraria. Eso en todo país. Yo he estudiado no solo China, he estudiado también Vietnam a fondo, he estudiado Japón, Corea. En todos los países estos, antes del boom económico, hay una fase inicial que es la reforma agraria. La reforma agraria es imprescindible para que después se pueda construir y se pueda avanzar. Entonces, lo primero que hace es Mao Zedong, pues es la reforma agraria, es decir, quitarle la tierra a los terratenientes y repartirla. Después se hacen las cooperativas y después las comunas. Y aquello no funciona. O funciona muy mal. Funciona, hacen cosas, por supuesto, sobre todo sobrevive. O sea, el mayor mérito de Mao Zedong es que sobrevivió, que hizo que China, que la República Popular China sobreviviera en un mundo muy difícil con todos los enemigos contra ellos, ¿no? Y consiguió sobrevivir. Entonces, bueno, hace la reforma agraria, con lo que sobrevive y es algo que se tiene ahí, pero es muy poco eficiente. Las comunas chinas eran muy poco eficientes, ganaban lo justo para comer y en cuanto había algún problema, había mucha gente que no tenía ni para comer. Entonces, Mao trata de imaginar formas de salir de ahí. Entonces hace lo del gran salto adelante, lo de la revolución cultural, y todo eso causa desastres porque no funciona bien la cosa. Vale. Sí, Entonces, total. Me gustaría añadir una cosa de sí, que la gente que nos esté viendo, de recomendarles un libro que se llama ¿Hacia dónde va China? Y explica con profundidad el Gran Santo Adelante, de en qué consistió, que por lo que yo estuve leyendo en ese libro, pues consistía en conseguir un salto adelante a nivel industrial, de que si se estaba produciendo, vamos a poner ejemplo, 3 llaves, pues que se pusiera a construir 3 millones, ¿sabes? O algo así, en plan algo muy exagerado, que era un salto adelante a nivel industrial enorme. Pero finalmente eso ha generado que, por ejemplo, el gran salto adelante solamente funcionó con el acero. Creo recordar que sí se avanzó mucho en el acero, pero al sentarse tanto en el acero, pues todo lo demás había caído de forma descomunal, y eso generó todas las hambrunas que vinieron posteriormente. efectivamente. Eso hizo que todas las comunas agrícolas destinaran todos sus recursos a producir fundiciones, pero claro, eran fundiciones muy pequeñas, muy poco eficientes, y lo que se producía, pues la eficacia era pequeñísima, ¿no? Y se estaba sacrificando la producción agrícola para hacer una producción industrial que era muy ineficiente, muy ineficaz. Bueno, llega Deng Xiaoping, que es lo que tú quieres, y junto con un grupo de gente, un equipo que tiene muy claro que lo fundamental es empoderarse económicamente, que China tiene que crecer económicamente y que con el sistema que tenían era muy poco eficaz. Entonces empieza, lo primero de todo fue, como siempre, la reforma agraria. Y la reforma agraria consistió en decir que los campesinos
podían tener, que las comunas podían asignar parcelas de tierra a las familias de las comunas y que cada familia podía producir lo que obtuviera allí, que una parte lo entregaba a la comuna y la otra parte la podía vender en mercados agrícolas. Eso hizo que en el espacio de 2 o 3 años, ya en el primer año, la producción agrícola se multiplicó por 2. Y en el espacio de 2 o 3 años o de muy poco tiempo se multiplicó por 5. Porque el ser humano, eso sí que lo hablamos después porque es un tema que me gusta mucho, ¿no? O que me parece fundamental. ¿Cómo es el ser humano? Esa idea, Che Guevara escribió un libro que se llamaba el hombre socialista en Cuba y es un debate, bueno, ya de los tiempos de Trotsky de los años 20 sobre el hombre socialista y después el estajanovismo de el hombre, el ser humano es egoísta y altruista a la vez. Todos nosotros somos egoístas y altruistas a la vez. Entonces, el campesino chino, las familias campesinas, digamos, cuando tienen que trabajar en un grupo de 100 o 200 personas, todos piensan que si ellos aflojan o no se esfuerzan, casi no se va a notar. Porque realmente si son esas grandes comunas que había, que a lo mejor eran de 1000 personas, yo qué sé, si uno pues se escaquea un poco y hace el vago, pues no se nota. Y entonces, pues todos trataban de escaquearse porque el ser humano es así. Ahora bien, cuando le asignaron a una familia, dijeron, mira, este trozo es para ti, cultiva tú lo que quieras aquí, la mitad es para nosotros y la otra mitad lo vendes y para mejorar vuestro... Oye, y la producción creció enormemente, porque el ser humano es así. Entonces, lo mismo que hizo con la producción agrícola, pues lo hizo también en las ciudades, permitiendo pequeños negocios. Entonces empezó, poco a poco se fue haciendo la apertura, permitiendo que la gente montara sus propias pequeñas empresas y todo lo demás. Eso, digamos, a nivel microeconómico. Y después vinieron las grandes reformas, la reforma financiera, por ejemplo, ¿no? Hasta Deng Xiaoping, perdona. No, no te preocupes. Mira, yo por ejemplo tengo entendido también que a nivel macroeconómico, ¿no? Que es lo que vas a tratar ahora, que se hablaba de que Deng Xiaoping también, cuando por ejemplo venía una gran empresa, pongamos Nike, a producir zapatos, pues lo que hacían los chinos era coger 30, por poner un ejemplo, la marca iba a China y decía, quiero 30.000 zapatos. Y decían los chinos, 40.000 euros, por poner un ejemplo. Y los de Nike estaban asombrados y dicen, yo, qué barato, venga, nos lo llevamos. Pero lo que ellos no sabían, que con esos 30.000 euros no solamente fabricaban para los grandes, sino que también fabricaban un excedente de 20.000 zapatos más. Y esos 20.000 zapatos era dinero limpio que se llevaba al Partido Comunista y así poco a poco empezó a ganar dinero, no teniendo nada. Esa anécdota o esa historia no la conozco yo. Déjame que empiece por el tema de los bancos. Vale. Y después vamos a la industria, a la producción industrial. Entonces, en el tema de los bancos, hasta Deng Xiaoping, durante todo el tiempo de Mao, allí había un único banco, que era el Banco Popular de China, que es el Banco Central de China. Era el único banco. Del Estado, y ¿no? Lo hacía todo. A partir de Deng Xiaoping se empieza a crear nuevos bancos estatales, bancos nacionales. Se crea el Banco de China, el Banco Agrícola, el Banco de la Construcción,
el Banco Industrial y Comercial, y después ya más adelante, porque eso fue en los años 80, y después se creó otro que es el Banco de Comunicaciones. Esos 5 bancos ahora mismo son, digamos, son completamente 100% del Estado, son bancos nacionales y tienen más o menos casi el 50% de la cuota de mercado. Bueno, eso. Después hay otros, después ya se fue permitiendo la banca privada y hay ahora mismo 12 grandes bancos privados, entre ellos los 2 más grandes y más famosos son Citix y Everbright. Pero estos 12 bancos, que tienen aproximadamente un 20% de la cuota de mercado, que son privados en el 80%, porque el Estado sigue teniendo ahí el 20% de las acciones y con presencia en el consejo de administración de esos bancos privados. Y después hay muchos bancos que se crearon en las provincias, bancos provinciales, bancos de ciudades, bancos rurales, hay muchos tipos de bancos que siguen siendo muchos del Estado, algunos de iniciativas privadas, y bueno, en resumen, el sistema financiero está totalmente controlado, absolutamente controlado por el Estado. Por eso, un comentario de actualidad, cuando, como Jack Ma, el de Alibaba, no sé si es el hombre más rico de China o algo así, la operación que quiso hacer hace un mes o cosas así, que quería, digamos, montar un sistema que él decía mucho más moderno de créditos y de préstamos, es decir, una especie de banco descontrolado. Y entonces le dijeron que ni hablar, por supuesto que no, que ni hablar que no, porque es muy peligroso que los bancos, es muy peligroso para una economía que la banca pueda hacer lo que le dé la gana, porque ocurre lo que fueron la crisis de 2008, tanto en Estados Unidos como en España, como en todo Occidente. Esa crisis fue simplemente porque los bancos hacían lo que les daba la gana, cada uno iba a lo suyo sin seguir ninguna regla y entonces produjeron el crack, ¿no? Y la crisis financiera enorme, ¿no? Eso no va a ocurrir en China. Eso no va a ocurrir en China. No ocurrió y no puede, es que no puede ocurrir, porque lo tienen totalmente controlado. Después, ¿qué es lo...? También me gustaría añadir sobre Jack Ma, que no es el más rico debido a diferentes cosas que ha pasado, ya no es el más rico y está entre los 10 primeros, pero ya no es el más rico. Y otra cosa, que eso en verdad es una chorrada, la cosa importante que quería decir es que a Jack Ma no solamente le han parado lo que tú acabas de comentar, sino que también por otra parte le han parado una de las mayores inversiones de capital del mundo, es decir, la mayor sacada de bolsa del mundo de Alibaba. Es que era eso. Era Ant, creo que se llamaba. Ant Financial. Ant Financial, eso era lo que él iba a montar como esa gran financiera y que lanzándola al mercado de acciones y donde esperaba sacar no sé cuantísimos miles de millones y la gente había un montón de gente ya a meter dinero ahí, ¿no? Y, por ejemplo, también otra parte que me parece muy importante también analizar es que, por ejemplo, lo que ha comentado el gobierno chino, que no sé si has visto los medios de desinformación de que han hablado de que en China está pasando como Black Mirror, que se controla la población con el crédito social y toda la mierda que están soltando. Pues ese crédito social, el de los puntos, era exactamente para que funcionara lo que quería sacar
Jack Ma. Jack Ma, para que si tú tienes muy buenos puntos, significa que eres una persona que paga las deudas. Entonces, entre más deudas pagues, significa que eres más fiable, y si eres más fiable, más dinero te pueden prestar. De a lo mejor ser un Mindundi, pero al ser una persona que paga, a lo mejor te podrían prestar hasta 1.000.000 de euros. ¿Sabes? Que hubiera realmente una meritocracia real, habiendo igualdad de condiciones. Entonces, pues ya la gente empezó a conspirar, control de China hacia su población, tal. Y entonces, como usted comenta, ¿no? De que le han parado esa apertura para prestar dinero, pero están dando soluciones para que se pueda hacer. Porque finalmente lo que quieren es que el socialismo se construya, pero no a costa de lo que sea, ¿no? Sino a través de seguridad, de que finalmente se pueda acabar con la propiedad privada en un futuro, pero mientras que exista, pues hacer las cosas bien. Eso lo explica muy bien nuestro amigo Javierzo en sus canales sus vídeos en YouTube. Explica muy bien tanto el sistema de crédito social, porque lo explica ya con su propio ejemplo, ¿no? de los créditos que él tiene y las ventajas que tiene, que se las da a Alibaba, porque le dejan, digamos, por ejemplo, alquilar un coche, y como tiene crédito, pues crédito social, pues no es necesario que deje una señal, una fianza, ¿no? Cosas así, ¿no? Bueno, nos pasamos a la industria, a ver un poquito y explico un poquito la industria. Sí, sí. ¿Cómo funciona la industria en China? Vamos a ver, para empezar tenemos que Espera, antes de hablar de la industria, me gustaría también antes, porque me parece muy importante y también tiene que ver con la industria, sobre el tipo de propiedad. Me gustaría comentar los tipos de propiedad en China. Está la pública, que es la nacionalizada. Está la social, que es, por ejemplo, Huawei, que el 100% de la empresa pertenece a los trabajadores, que es a lo que aspiramos realmente los comunistas, que todas las empresas sean sociales, que sean Huawei, todas las empresas, hablando mal y pronto. Posteriormente está la industria privada, es decir, la propiedad privada, y había otra más que son las comunas, ¿no? Eran como 4 propiedades diferentes. Sí. La nación. Vamos a ver. En líneas generales, todo el sector eléctrico es monopolio del Estado. Es decir, las grandes compañías de electricidad, todas son del Estado. Las mineras, todas son al 100% del Estado. Las de comunicaciones, todas son del Estado, al 100%. Los transportes, al 100% del Estado. Es decir, los grandes sectores estratégicos industriales son monopolio del Estado. Y eso hace, pues, esas grandísimas empresas, que estamos hablando por ejemplo, construcción de ferrocarriles o de puertos y de transporte y comunicaciones y eso, pues claro, son grandes empresas que son las que ahora están haciendo carreteras, puentes y puertos, pues en Pakistán o gestionan el puerto del Pireo en Atenas. Todo eso son grandes empresas 100% del Estado. Después hay las empresas privadas. Grandes empresas privadas, que vale, son privadas, pero ocurre lo mismo que con los bancos privados. Es decir, que el gobierno o el Estado posee un 20% de las acciones y, por tanto, tiene presencia en el Consejo de Administración. Y ahora con Xi Jinping quiere poner de que el jefe el presidente de cada empresa, tanto grande como pequeña, sea del partido. Que está todavía añadiendo eso. Eso, por ejemplo, lo publicaron, eso fue hace poco, eso fue hace par de meses, de que dijo de que quería poner de presidente a dirigentes del Partido Comunista, y lo comentó, por ejemplo, el diario El Pueblo, o también a ver, ¿cómo era? Xinhua,
que son Sí, los... ¿cuál es la agencia de noticias? Sí. Pues estas noticias pues comentaron esto. Ahí debe haber más matices, ahí debe haber matices, es decir, cierto tipo de empresas puede ser, pero lógicamente, o sea, si un chino, un particular chino monta una empresa y esa empresa va bien y crece, él es el propietario de la empresa y punto. ¿eh? Lo que No, sí no, yo no estoy ocurre, hablando de propietario, yo no estoy hablando de que ya, eso en un futuro, pero yo estoy hablando en el corto plazo, yo no estoy hablando de que el partido ponga ahí al presidente y ya es el dueño, sino solamente el que dirige, el que dice esto sí, esto no, ¿sabes? vamos a ver, en todas las medianas y grandes empresas chinas, además, está el Partido Comunista, la célula del Partido Comunista. Y, digamos, esa célula del Partido Comunista es consultada por la dirección. Y además, esa célula del Partido Comunista informa al Partido Comunista de lo que ocurre en la empresa. Eso es, digamos, la teoría. Pero como también nos explicó Javier Zúa alguna vez, o lo he leído en algún sitio, no lo sé, eso es la teoría y en la práctica, ¿qué significa eso? Pues que tienen que rellenar una encuesta. Cuando se junta la célula del Partido Comunista en una fábrica, tienen la obligación de juntarse una vez al mes, se juntan, cogen el papelito con las preguntas. ¿Se ha respetado el medio ambiente? Sí. ¿Se ha hecho esto? Sí. ¿Se ha respetado tal cosa? Sí. Y rellena un formulario y ese es el informe que hacen normalmente, salvo que haya problemas. Pero eso sí, la dirección de una empresa, de una industria, de una fábrica, lo que sea, es muy consciente de que ahí hay una célula del Partido Comunista y, digamos, les consulta. Y lo más normal es que en las decisiones o en el consejo o en la forma de tomar decisiones en la empresa haya ahí alguien del Partido Comunista que opine y que pase la información. Eso ocurre. Después hablabas, ya que has hablado un poco del sistema de propiedad, conviene aclarar, aunque sea anecdótico, pues que se sepa que la propiedad de la tierra es del Estado, y que si a una familia se le asigna un trozo de tierra, una parcela de tierra, la tiene asignada por 50 años o por 75 años, pero no es propiedad suya, es decir, no la puede vender, no la puede vender, que es de lo que se Sí, es trata. como es como hablar dentro de el tema jurídico anglosajón, que sería como el usufructo, ¿no? El uso y disfrute, no Sí, la sí, posesión. exactamente, exactamente, es eso. Pero eso significa que no la puede vender. Eh, entonces, bueno, no sé, en fin, eso, yo creo que con eso se da una idea en general yo creo que con lo que hemos hablado ya se tiene una idea bastante, un poco más precisa o un poco más detallada A nivel, de cómo funciona el sistema económico en China. Lo que, lo que sí conviene añadir es que el resultado es espectacular. y El una resultado pregunta, es espectacular. Eso que ha ocurrido en los últimos 40 años en China, eso no ha ocurrido, esa velocidad de crecimiento económico no ha ocurrido nunca jamás en la historia de la humanidad. Eso es eso es una revolución, eso es una revolución. Una revolución desde el punto de vista para los economistas, yo que he estado mirando lo que estaba ocurriendo allí en China con boca abierto, porque eso es algo increíble. Entonces, claro, desde Occidente, los economistas de Occidente, los liberales y todo eso,
Dice, no, ¿veis? Eso es una prueba de que el libre mercado, como ellos tienen libre mercado, desde que han puesto el libre mercado, entonces están muy eficientes y eso es una prueba de que el libre mercado funciona. Digo, sí, libre mercado, que sí, que hay libertad, pero con un control para evitar lo malo. Y entonces, al permitir la iniciativa privada... Es como esa... Es como la metáfora que se utilizaba en el Partido Comunista, ¿no? De dejar el pájaro en libertad dentro de la jaula, ¿no? Es buena parábola. Efectivamente, el resultado, claro, es que no tienen crisis, y no se enteran. Desde Occidente se está continuamente diciendo, está a punto de reventar, eso es una burbuja inmobiliaria. ¿Cómo que burbuja inmobiliaria? Una pregunta, que esto me parece importante, a ver si usted lo sabe. ¿Sabes cuánto, por ejemplo, la producción de las fábricas, ¿sabes si el Partido Comunista dice cuánto fabricar y cómo? ¿O ¿No? eso lo deja a distinción de... Eso es el mercado. Eso es el mercado. Sí, oferta y demanda. Sí, claro, pero por ejemplo, en épocas de crisis ahora, ¿habrá dicho China no estén produciendo ahora que la gente no está comprando, que no están, no, por ejemplo, el produciendo... gobierno no se mete, vamos a ver, el gobierno tiene un control muy grande, porque tiene montones de palancas que puede ir abriendo un poquito, cerrando, moviéndolas, haciendo el fine tuning del funcionamiento de la economía, pero sin meterse en ese detalle de cuántos tornillos vas a fabricar. Claro, pero por ejemplo, yo a lo que voy es, por ejemplo, ¿no? Aquí en España, una empresa china que fabrique para España. Que, por ejemplo, le diga a una empresa española, dame 30.000 camisetas, un ejemplo. Pero después realmente la gente no está comprando camisetas. Entonces Sí. la empresa lo va a fabricar y ahora el que lo fue a comprar dice, no, ya no las quiero. Y se queda con las 30.000 camisetas. No hacen estudios de mercado más profundos mirando directamente al consumidor. ¿Quién? Las empresas chinas en China. No, Claro pero que al hacen, vender al exterior. claro que hacen estudios de mercado. Claro que hacen estudios de mercado. Las técnicas de gestión empresarial las han aprendido. Otra de las cosas que hizo Deng Xiaoping cuando abrió Shenzhen y creó las zonas especiales, zonas económicas especiales, permitiendo allí las inversiones extranjeras a cambio de que se cediera tecnología y de que los chinos pudieran aprender a hacer cosas, ¿no? No aprendieron solo a cómo se hacía, cómo se manejaba esta máquina, no, aprendieron también a cómo se manejaba la empresa, aprendieron cómo se lleva la contabilidad, aprendieron las técnicas de gestión, las técnicas empresariales de marketing, de estudio de mercado, todo eso se aprendió también. Me recuerda ahora eso, una anécdota que me acabo de acordar de que era de que, por ejemplo, los teléfonos, voy a poner un ejemplo, el nuevo iPhone, ¿no? Se van a China y se fabrican este iPhone. Y los trabajadores se aprendían de cómo fabricar ese iPhone, que posteriormente venía una empresa estatal o lo que sea, estoy poniendo iPhone por poner un ejemplo, pero que lo han hecho un montón de veces, y venía la empresa estatal china y decía, fabrícame este mismo móvil, cámbiale esta cámara y esto y ya tenemos móvil nuevo y decimos que es la nueva revolución tecnológica y le hacía la competencia con sus mismos productos. Ilegal, aprovechándose de los vacíos legales de los diferentes países. No necesariamente, no es tan burdo, quizá al principio. Sí, claro, yo estoy hablando de la época de Deng Xiaoping. Sí. Ahora es mucho más fino. Es decir, claro, sí. No, ahora, yo estaba hablando en todo momento de Deng Xiaoping. Entonces, aprendieron no solo cómo se fabrica esta piececita, sino aprendieron cómo se diseñan las piezas. Esa es la clave. Porque allí hubo chinos
que empezaba a diseñar y diséñame una que haga tal cosa. Y entonces ya aprendieron a diseñar y aprendieron a innovar y aprendieron a hacer mejoras. Ahora mismo, en fin, desde hace varios años, China es el país del mundo con más patentes, que más patentes industriales, ¿cómo se dice? Bueno, hace, ¿no? Presenta, sí ¿no? que más innova a nivel mundial, sí. Que más innova, pero con patentes reconocidas oficialmente y con diferencia. China patenta más que Estados Unidos, Inglaterra y Alemania juntos. O sea, es una cantidad enorme. Y es, claro, y están, porque ya están mejorando y están avanzando. Aprendieron a innovar y aprendieron a avanzar. Y ahí están. Y eso es lo que les da miedo. Y eso es lo que da miedo en Occidente. Le tienen un miedo enorme. Le tienen un miedo enorme porque pues nos van a comer. Simplemente lo hacen mejor. O sea, al principio en aquello, hace unos años los productos chinos tenían la imagen esa de que eran productos malos, baratos, piratas y tal. Ahora mismo, y en el caso del 5G, está clarísimo, está clarísimo. Huawei tiene productos 5G con un avance de 2 años con respecto a Qualcomm, que es la americana, y simplemente son mucho mejores y más baratos. Así, son mucho mejores y más baratos. Bueno, bonito y barato. Y entonces, claro, Europa prefiere comprar los productos chinos de Huawei para hacer su red de 5G. Estoy hablando de Telefónica, de la empresa Telefónica de España, de Movistar. Quiere comprar los productos de Huawei porque son mucho mejores y más baratos. Y Estados Unidos quiere impedir que las empresas alemanas y españolas y europeas compren los productos de Huawei para que compren los productos de Qualcomm. Y en ese estamos. Y entonces... Y entonces Estados Unidos dice, el que le compre a Huawei, pues le persigo, la empresa que compra a Huawei la persigo y no puede invertir en Estados Unidos y, en fin, empieza a hacer esas posturas. Sí, como hace, por ejemplo, también con Cuba, por ejemplo, que ha sido el bloqueo más destructivo de la historia, ¿no? De quien haga comercios con Cuba, pues le persigo y no podrá trabajar conmigo y no podrá meterse en todo lo que yo tenga derecho a veto, ustedes no van a participar. Y bueno, me gustaría también comentar lo que comentaste tú respecto a ese miedo que tiene Occidente a China, ¿no? Pues bueno, aquí tengo 2 cositas que me gustaría compartir con todos los seguidores. Deja un momento que lo estoy buscando. Porque, ¿cómo se llama? Federico Jiménez Los Santos hizo como un análisis del foro de Davos y ponía como que el foro de Davos es un perverso plan comunista de China para poner comunista a todo el mundo, ¿no? En plan, una teoría de la conspiración. Una teoría de la conspiración en toda regla, ¿no? Pues entonces, como que le hice una contestación y me gustaría comentarlo, ya que también tiene que ver con esa afirmación que comentaste. Pues, por ejemplo, mira, aquí lo tengo. Aquí vemos, ¿no? De que esta es la entrevista que comenta esta chica, ¿ves? Aquí lo pone como que esta es la entrevista. Pues bueno, aquí hice un hilo desmontando absolutamente todo lo que hablaba. Y quiero dejar claro una cosa, que son las cosas más importantes que destaqué, que es esto. El foro de Davos, para la gente que no lo sepa, es un foro internacional para que todos los capitalistas del mundo se pongan de acuerdo con los gobiernos del mundo para trabajar conjuntamente. ¿En qué están buscando ahora mismo en este foro? Pues mira, están buscando el capitalismo de las partes interesadas, que lo que busca es que haya una parte justa de impuestos, tolerancia cero con la corrupción, derechos humanos, cadena de suministro global y defender el nivel de competitivo. Campo de juego, particularmente la economía de plataforma. Vamos, hablando en plata, sería como un estado de bienestar del siglo XXI para evitar revueltas sociales, básicamente.
Entonces, pues lo típico de siempre, la derecha llamando comunismo a la socialdemocracia, ¿no? Que esto sería como la socialdemocracia del siglo XXI, el impuesto para que haya recursos para que la gente no tenga revueltas y poder restablecer su sistema. Y pone como que eso está controlado por Xi Jinping y me hace mucha gracia, ya que llama a Merkel comunista, llama a Macron comunista por apoyar las políticas de la socialdemocracia. Y me hace mucha gracia también porque también como que relaciona a Pablo Iglesias, ¿no? Aquí es que hay mucha mierda. Yo dejaré este hilo en los comentarios para que la gente lo lea y vea mi análisis desmontando toda la parafernalia que dice. Pero yo voy a mostrar algo que es lo más importante, que dice que Pablo Iglesias es como un agente de Xi Jinping. No lo dice explícitamente, pero como que lo deja caer. Entonces, yo aquí hice un análisis de cómo Pablo Iglesias está demostrado que es si uno es un agente de Soros, para que no lo sepa, es el agente multimillonario estadounidense, siempre ha estado a la sombra de Soros, porque, por ejemplo, en este documental que ha hecho un chico que yo sigo, que se llama Andrei Konokov en Twitter, ha hecho este análisis en el cual se ve cómo Podemos nació de diferentes medios de comunicación financiados por Soros. Entonces, todo eso, como que siempre la vida de Pablo Iglesias y de Podemos ha estado a la sombra de Soros. Entonces, por otra parte, Soros tiene políticas imperialistas en China, de cómo habla negativamente siempre de Xi Jinping y cómo financia a través de la Open Society, que es su fundación, para conseguir la democracia en China. ¿Por qué quiere la democracia en China? Pues para ver si se puede quitar al Partido Comunista del medio y poner un partido pro-occidental y que siga los intereses de Davos. Entonces, pues eso es algo que me gustaba comentar ahora porque venía al caso, vamos. Vamos a ver. Eso me parece que es demasiado simple lo de Davos, el foro de Davos. El foro de Davos, todo lo que tú quieras. Allí se abre un foro y allí los que van son los que van. Y entre los que van está Xi Jinping. Es decir, vamos a ver, el mundo es una lucha continua de poder blando. De poder blando. O sea, en fin, sabes que lo que yo hablo, el libro que yo he publicado de los tres poderes del emperador, los tres poderes son el poder duro, el poder blando y el poder económico. Entonces, el poder blando es la capacidad de convencer a la gente y de convencer, por ejemplo, de valores éticos. Entonces, hay una lucha permanente. Tú y yo ahora mismo aquí estamos tratando de transmitir valores éticos, nuestra opinión, nuestra forma de ver el mundo y por tanto estamos haciendo uso de nuestro poder blando, el poder blando que tiene este canal tuyo. Esto te da poder blando, capacidad de convencer a gente. Y el foro de Davos es un foro que proporciona poder blando a los que van allí. Es un foro donde se puede debatir y se lucha. Es un sitio donde hay combate de ideas. Y allí va gente desde la extrema derecha o, digamos, los ultraliberales anarcocapitalistas, hay gente más socialdemócrata y allí está también Xi Jinping porque dice, ese es un campo de batalla y yo voy allí a luchar. Y convence, y convence, y convence del proyecto chino que consiste en decir, todos los países nos tenemos que poner de acuerdo, aunque estemos en desacuerdo en muchas cosas, hay algunas cosas extraordinariamente importantes y que afectan al mundo entero y que solo se pueden resolver si nos ponemos todos de acuerdo. Y convence a gente muy poderosa. Entonces, respecto a Soros, es una persona
eh, muy curiosa. Yo llevo, vamos a ver, te cuento anécdotas, ¿no te importa que cuente una anécdota Cuenta, de cuenta. la primera vez que oí hablar de Mira, pues Soros? hacemos una cosa, cuentas la anécdota ya de forma de conclusión de directo, porque llevamos 45 minutos para no extendernos mucho más. Bueno, venga, la primera vez que oí hablar de Soros fue, yo creo que fue en el año 91, en el 91 que fui a Rumanía. Me invitaron allí a dar unas charlas y estuve haciendo un recorrido, estuve en varias universidades y eso acababa de ser la revolución o lo que sea que hubiera en Rumanía, la caída de Ceausescu, con disparos y tal, y mira aquí las balas, aquí fue donde tal, y en fin, me contaban las anécdotas de la caída de Ceausescu y me llevaban a las universidades y yo en la universidad me llevan a un sitio y yo veo allí unos ordenadores con unas pantallas que aquí en Málaga, en la Universidad de Málaga, no las teníamos. Y hostia, y como vosotros con lo pobres que sois tenéis estas pantallas. Y me dijeron, no, esto es de Soros. Y digo, ¿Soros? ¿Quién es Soros? No, es una fundación que nos da dinero. ¿Eh? Y va a otra universidad. ¿Y esto qué es? Y esta pantalla, cogían internet, lo cogían por satélite. Digo, ¿y esto? No, esto es de Soros y tal. Y una chica hablando con ella, una chica de una ONG y tal, y digo, muy ONG y la financiación y este local, ¿cómo sacáis dinero? No, de Soros. Alucinante. Yo no tenía ni idea de quién era Soros. Y Soros gastó dinero en la transición, sobre todo en Hungría, él es húngaro, invirtió, ahora se lo están devolviendo, no se lo están agradeciendo, en todos estos países que se desgajaban de la Unión Soviética, digamos, para garantizar que pudieran sobrevivir y que funcionaran bien, se fueran integrando en el sistema capitalista, en la Unión Europea, etcétera, les dio financiación, mucho dinero, mucho dinero. Después ya me enteré de cómo había hecho dinero ese Soros y es muy divertido, pero bueno, eso ya otro día. Sí. Pues bueno, pues nada más que agradecerte que hayas estado con nosotros y que todos los que vean este directo vean tu experiencia y tu conocimiento, que el conocimiento es poder. Así que bueno, muchísimas gracias por estar aquí y espero verte próximamente. Iván, cuando quieras me encantaría hablar de temas de economía, de política, de teoría política, de lo que es el comunismo, que no lo hemos hablado, de filosofía política. Me encantaría hablar contigo. Cuando quieras, ya sabes dónde estoy. Perfecto. Pues bueno. Saludos a todos. Venga, saludos.